Bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Padre que nos dé un espíritu de entendimiento en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos delante de ti y llevamos cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, toda altivez de pensamiento, Señor, lo derrumbamos en el nombre de Jesús con las armas poderosas en Cristo Jesús. Y estamos dispuestos, Padre, a aceptar tu enseñanza en el nombre de Jesús. Ayúdanos, revélanos las cosas que deben de ser reveladas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Quiero decirle que este es un tema que vamos a abordar en esta noche, que yo particularmente no quería abordar. No lo quería abordar por varias causas. Y una de ellas es porque lo hemos platicado muchas veces y la mayoría de ustedes ya lo manejan, y tal vez no todos, pero la mayoría ya saben de qué se trata esta situación. Sin embargo, me he visto forzado por varias situaciones que han acontecido en el último mes. Una de ellas es que personajes muy connotados, muy respetados y también muy amados de mi corazón, han externado opiniones acerca de la Navidad que yo creo que confunden al pueblo. Han confundido al pueblo. Incluso hoy mismo en la prensa libre sacaron dos posturas, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, de lo que para la Iglesia Católica representa la Navidad y lo que representa para la Iglesia Evangélica. Y prácticamente dijeron casi lo mismo de la Saturnalia. Ahora le voy a leer lo que dice la Enciclopedia Hispánica. Esta tal vez no me cuesta leerla porque está en español, hermano, y la otra está en cachiquel. Los cristianos, esta sí es más, esta sí va al hueso, hermano. Pero son esas enciclopedias, hermano. Yo aquí no le estoy diciendo, yo creo que tal y tal. No, ahí dice, los cristianos, oiga. Y lo peor es que los cristianos ahí nos mete a bailar a todos, hermano. Yo soy cristiano, nacido de nuevo. Sustituyeron la antigua fiesta romana del solsticio de invierno por la de la Navidad. Y vamos a ver, dice, la fiesta fue instituida oficialmente por el obispo romano Liberio. Engañar a la gente. Porque si usted lee la historia de Jeroboam le quedaron 10 tribus y a Roboam le quedaron 2 tribus. Pero Roboam se quedó con las tribus en donde tenían las posesiones, los centros de adoración. Entonces él, para que no fueran a adorar, fíjese pues, para que no fueran a adorar, se inventó una fiesta. El día 15 del mes octavo. Se inventó una fiesta, se inventó un sacerdocio, se inventó un montón de cosas, Jeroboam. Y este rey hizo que Israel se desviara. Y recuérdese que 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas son figura para nosotros, los que nos han alcanzado los finales de los tiempos. Dice, de todos los demás reyes que actuaron mal, dice, y estos siguieron en los caminos de Jeroboam, y este siguió en el camino de Jeroboam, y este siguió en el pecado de Jeroboam. Una de las dos vías. Sino que ellos pueden constatar que la felicidad no depende de una fecha especial, sino que Dios nos ha bendecido. Entonces ahora solo le voy a leer otra cosita acá de la Biblia. Y entonces fíjese, ahora le voy a empezar a leer algunos aspectos seculares de los historiadores de lo que dicen que es la Navidad. Pero antes le voy a leer el primer libro de Reyes. No sé si tiene por ahí su Biblia, o si no, su lápiz, anótelo y lo lee en casa. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Y Jeroboam, entre paréntesis, Jeroboam
Dios no necesita que lo carguemos en procesión, porque Él nos puede cargar a nosotros, no nosotros a Él. Dios no necesita que nosotros ni siquiera que le celebremos su santo, diría alguien, ¿verdad? Démosle un aplauso al Rey bendito. Estoy tratando de no ser agresivo, pero me cuesta. Ezequiel capítulo 11, verso 12: sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. Ok, entonces, definitivamente, Dios abomina las mezclas. Definitivamente Dios no le gusta el sincretismo. Definitivamente en la última pelea de la cristiandad, y es interesante que es de la maternidad, y así sucesivamente. Aquí tengo yo otro montón, hermanos, de las hierbas, de la sabiduría, de la casa, de la protección, de la muerte, de la fuerza y de todo eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia del sincretismo? Yo creo que esto es muy importante para nosotros, porque lo que diga la enciclopedia británica puede ser muy respetable, y la hispánica también, pero ¿qué dice la Biblia de las mezclas? ¿Le gustan a Dios las mezclas? Dice la Biblia en Levítico 20:23: además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Levítico 20:23. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, dice: y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y el Señor los entregó a Asiria. Salmo 106, verso 35. Abominaron a Dios porque se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Salmo 106, verso 39. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Isaías capítulo 2, verso 6. Oiga, esto es tremendo. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres del oriente, son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Y le voy a leer un último versículo solo para que le diga entonces que a Dios no le gustan las mezclas. No, Dios abomina las mezclas. Dios no necesita que su pueblo necesite tecomates para nadar, porque para eso lo tenemos a Él. Dios no necesita que lo carguemos en procesión, porque Él nos puede cargar a nosotros, no nosotros a Él. Dios no necesita que nosotros ni siquiera que le celebremos su santo, diría alguien, ¿verdad? Démosle un aplauso al Rey bendito. Estoy tratando de no ser agresivo, pero me cuesta. Ezequiel capítulo 11, verso 12: sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. Ok, entonces, definitivamente Dios abomina las mezclas. Definitivamente Dios no le gusta el sincretismo. Definitivamente en la última pelea de la cristiandad,
yo lo tengo bien claro, hermano. A mí me lo enseñaron hace muchos años. La última pelea de la cristiandad va a ser en contra de dos situaciones: una, el ecumenismo o sincretismo, y la otra, el legalismo. Los judaizantes van a meterse dentro de las iglesias y van a engañar a un montón de gente cuyo corazón no anda rectamente delante de Dios y no han amado la verdad. Pero también el sincretismo es aquella gente que se deja llevar demasiado por el humanismo. No, hombre, pero digamos sincretismo en estas fechas. Pero hermano, si no es por mí, hombre, si es por mis muchachitos, hombre. Mire, pobrecitos. ¿Cómo que pobrecitos? ¿Cómo que pobrecitos? Pobrecitos los muchachitos que miraban cómo su papá para Navidad se ponía hasta donde amarró la burra de lino y le terminaba pegando a la mamá. Pobrecitos esos muchachitos. Mi hijo no mira eso. Ninguno de mis hijos vio eso, gracias a Dios. En ninguna de las dos vías. Sino que ellos pueden constatar que la felicidad no depende de una fecha especial, sino que Dios nos ha bendecido. Entonces ahora solo le voy a leer otra cosita acá de la Biblia. Y entonces fíjese, ahora le voy a empezar a leer algunos aspectos seculares de los historiadores de lo que dicen que es la Navidad. Pero antes le voy a leer el primer libro de Reyes. No sé si tiene por ahí su Biblia, o si no, su lápiz, anótelo y lo lee en casa. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Y Jeroboam, entre paréntesis, Jeroboam, según el diccionario bíblico Easton, quiere decir el incremento de la gente, la multitud de la gente, dando a entender que Jeroboam lo que le interesaba era la masa, era conquistar a la masa, y no importaba qué hiciera para eso. Y entonces dice, instituyó una fiesta. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, igual a la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Y oiga el verso 33. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planificado en su propio corazón. Él planificó una fiesta en su propio corazón. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Porque si usted lee la historia de Jeroboam, Jeroboam le quedaron 10 tribus y a Roboam le quedaron 2 tribus. Pero Roboam se quedó con las tribus en donde tenían las posesiones, los centros de adoración. Entonces él, para que no fueran a adorar, fíjese pues, para que no fueran a adorar, se inventó una fiesta. El día 15 del mes octavo. Se inventó una fiesta, se inventó un sacerdocio, se inventó un montón de cosas, Jeroboam. Y este rey hizo que Israel se desviara. Y recuérdese que 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas son figura para nosotros, los que nos han alcanzado los finales de los tiempos. Dice de todos los demás reyes que actuaron mal, dice, y estos siguieron en los caminos de Jeroboam, y este siguió en el camino de Jeroboam, y este siguió en el pecado de Jeroboam. Y Jeroboam, una de las cosas que hizo fue que instituyó una fiesta en el mes que él había planeado en su propio corazón, y subió al altar para quemar incienso. Entonces, ¿qué será este tipo de fiestas? ¿Quién se las inventó? Miremos quién se las inventó. Enciclopedia Británica. Usted sabe que la Enciclopedia Británica es una de las mejores enciclopedias del mundo. No me lo estoy cuenteando, no le estoy diciendo diccionario de bolsillo tal, no, Enciclopedia Británica. Dice Navidad, Christmas, del antiguo inglés
misa de Cristo. O sea que todos los evangélicos gringos que dicen Merry Christmas le están diciendo feliz misa de Cristo. Eso es lo que quiere decir en el antiguo inglés. Dice, un festival cristiano celebrado en diciembre 25 conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Es también un popular feriado secular. De acuerdo al almanaque romano, el festival cristiano de Christmas era celebrado en Roma en el año 336 en la parte este del Imperio Romano. De cualquier manera, el festival en enero del 6 conmemoraba la manifestación de Dios en ambos, en el nacimiento y en el bautismo de Jesús, excepto en Jerusalén, en donde solo el nacimiento era celebrado. Durante el siglo IV, la celebración del nacimiento de Cristo en diciembre 25 fue gradualmente adoptada por las mayorías de las iglesias del este en Jerusalén y en oposición a la iglesia armenia, que la aceptó mucho tiempo después, y otros que nunca lo aceptaron. Vamos a ver, permítame. La razón por la cual la Navidad o la Christmas, ¿verdad?, vino a ser celebrada en diciembre 25, permanece incierta, dice. Pero la más probable razón es que los cristianos tempranos, los cristianos del principio, habían visto que la fecha coincidía con un festival pagano romano marcando el nacimiento del sol invicto. Este festival se celebraba en el solsticio de invierno, cuando el día viene a ser, vamos a ver, cuando el sol empieza a escalar en lo más alto en el cielo. La costumbre tradicional, bueno, vino a ser con regalos y todo, pero lo que me interesa es que la Enciclopedia Británica deja bien claramente que la razón más cercana de por qué se empezó a celebrar era porque era la fiesta del sol invicto. Era una fiesta pagana que se conocía como el final de la Saturnalia. Ahora le voy a leer lo que dice la Enciclopedia Hispánica. Esta tal vez no me cuesta leerla porque está en español, hermano, y la otra está en cachiquel. Los cristianos, esta sí es más, esta parece, esta sí va al hueso, hermano. Pero son esas enciclopedias, hermano. Yo aquí no le estoy diciendo, yo creo que tal y tal. No, ahí dice, los cristianos, oiga. Y lo peor es que los cristianos ahí nos mete a bailar a todos, hermano. Yo soy cristiano, nacido de nuevo. Sustituyeron la antigua fiesta romana del solsticio de invierno por la de la Navidad. Y vamos a ver, dice, la fiesta fue instituida oficialmente por el obispo romano Liberio en el año 354, así que un montón de evangélicos están celebrando la fiesta católica. En las iglesias orientales, bueno, dice un montón de cosas, pero dice también acá, la fecha del 25 de diciembre para la celebración de la Navidad no se debe a un estricto aniversario cronológico, sino a la cristianización, sustitución con motivos cristianos de las fiestas de solsticio de invierno que celebraban en Roma del 17 al 23 de diciembre, la fiesta agrícola del nacimiento del sol invicto. Y en Egipto, el 6 de enero, las alusiones de los padres de la iglesia al simbolismo de Cristo como sol de justicia. Entonces, ¿cómo vendieron
¿Cómo vendieron al principio la Navidad? Miren, la fiesta del sol invicto, ustedes están hablando del sol, pero Cristo es el sol de justicia, es lo mismo. Celebrémosle, los mismos, celebrémosle. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría usted que su cónyuge a usted le celebraba su cumpleaños en la fecha del ex? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? Que usted nace, póngale el 10 de septiembre y el ex, que fue un desventurado, que la malmataba a ella, que la violaba cuando ella no cumplía su débito conyugal, que hacía un montón de barbaridades, y usted la rescató de ese ogro, y un día ella le dice: mi hijo, yo sé que tú cumples años el 10 de septiembre, pero yo te voy a celebrar tu cumpleaños el 3 de enero. Y ese 3 de enero, ¿y por qué el 3 de enero? Es que es de aquel cuate que como me malmataba. ¿Por qué le va a celebrar usted la fiesta a Jesús de su nacimiento el día del sol invicto? Si en ese día le celebraban el nacimiento también a Hércules, a Horus y a todos esos. ¿Por qué lo va a hacer? Porque hay mucha gente cristiana que le dice a uno: bueno, pero todo el mundo nació, y si nació se lo tenemos que celebrar. Un momento, ¿quién dice? 2 ordenanzas hay en la Biblia de celebraciones: una es la Santa Cena y la otra es el bautismo en agua, y no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Entonces mire, mire, ahora le quiero leer, esto salió en el siglo XXI, me cayó re mal y me cayó medio bien. Me cayó re mal la conclusión que saca este señor, que es un psicólogo clínico y es un columnista. Él no es religioso. Él simple y sencillamente escribió y da sus conceptos después de analizar algunas cosas históricas sin tomar en cuenta nuestra posición tampoco. Pero oiga lo que dice: los cristianos primitivos sabían que Jesús no había nacido el 25 de diciembre, pero tampoco sabían la fecha exacta. Durante algunos siglos después de su muerte, la conmemoración de su nacimiento se llevó a cabo en mayo, abril y en ocasiones en enero. Incluso hasta el siglo IV de la era cristiana, la iglesia de Roma todavía tenía dudas justificadas. Habían alrededor de 130 fechas. Finalmente, en uno de sus concilios, la iglesia definió la fecha en el año 390. San Juan Crisóstomo escribió: este día 25 de diciembre acaba de ser elegido en Roma como el día del nacimiento de Jesús, a fin de que los paganos, ocupados en sus ceremonias, dejen que los cristianos celebren sus propios ritos sin ser incomodados. ¿Por qué el 25 de diciembre? Dice este psicólogo clínico que se llama Arturo Archila. Es obvio que esta fecha simbólica, coincidiendo con antiguas tradiciones espirituales, en esta misma fecha otras culturas pre y post cristianas celebraban el natalicio de divinidades como, en esa misma fecha, Mitra, Orfeo, Horus, Krishna. Incluso los germanos y los misteriosos druidas celebraban el solsticio de invierno el 25 de diciembre, en donde se consultaba el porvenir a los dioses entre grandes fogatas que se encendían en la cúspide de las montañas. Eso es lo que él más o menos investigó. Ahora viene su conclusión. Fíjese cómo le puede servir de tropiezo a una persona que es analítica el hecho de que un montón de cristianos vayan a donde va Vicente. El cristianismo, dice él, es el extracto de todas las religiones. En ella se hallan creencias, símbolos, ritos, historias, festividades influenciadas por las religiones babilónicas, egipcias, védicas, helénica. Jesucristo es el mejor ejemplo de ese sincretismo. A esa conclusión él llega cuando mira a toda la cristiandad. Hermano, mire, a mí me enoja.
Mire, a mí no me enoja si yo lo llevo a visitar a usted y lo miro en su arbolito y en su nacimiento. No me enoja, fíjese, por muchas causas. En primer lugar, quizá porque usted tiene que ser libre de esto. En segundo lugar, quizá usted no es el dueño de la casa, sino que es su papá, y su papá lo puso, ¿y qué? Y él lo puso, ¿y usted qué? ¿Usted es hijo de dominio o usted es una esposa sojuzgada? Y entonces el esposo dice, pues hacemos nacimiento porque a mí se me da la gana. Ok, entonces yo eso lo respeto. Lo que a mí me enchincha, hermano, perdóneme, es que pastores adornen su altar con pascuas y con árbol de Navidad. Porque aparte es una cosa y aparte es otra, hermano. Porque eso es darle banderazo de salida a toda la gente para que se paganice. Y ellos serán culpables de la sangre de esa gente. Ellos serán culpables. Sobre todo, es que mire, hermano, si fuera ignorancia, pues Dios protege la ignorancia. Dios pasa por alto la ignorancia. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, Él dice, Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque son unos ignorantes. Perdónalos. Él los suavizó, porque no saben lo que hacen. Pero los que no saben, ¿qué son? Ignorantes. Entonces Él pidió perdón para la gente. ¿Por qué? Porque eran ignorantes. Pero una vez que uno ya supo, ya no es ignorante. Así que usted, yo expongo, no impongo. Pero usted tome su decisión. Pero hágame la campaña que cuando lo juzguen, no vaya a decir usted, es que el hermano Sergio a mí nunca me habló de eso, señor. Porque el Señor le va a sacar el cassette de esta noche. Le va a decir, ¿quieres oírlo? ¿Quieres oírlo? Aquí está, mira, ¡pau! Ahora, perdone, tampoco le estoy diciendo que se va a perder. Tampoco le estoy diciendo que se va a perder por eso. De ninguna manera. No soy tan tonto. Mejor dicho, no soy tonto. Porque así no soy tan tonto. ¡Ay, yo! Jesucristo. Bueno, dejemos a don Arturo Archila en paz y que el Señor lo bendiga y se convierta un día. Quiero leerle en un momentito, quisiera ver, ¿dónde está Miguel? Ya vendría Miguel. Que se me acerque para acá, él me va a ayudar para que más o menos, no vamos a establecer la fecha del Señor, ni vamos a establecer una fecha para celebrar. Porque la Biblia le dice que lo único que hay que celebrar es la cena del Señor y el bautismo en agua como ordenanza. Entonces, pero más o menos para que chequemos cuándo nació el Señor y que el Señor no nació en el 25 de diciembre. Es imposible que haya nacido el 25 de diciembre. Bueno, solo déjenme leerle qué han dicho algunos grandes hombres de Dios a este respecto. ¿Cuántos están convencidos ya de que... ¿Todavía no? Le voy a leer lo que dice este hermano. Jesús, si no más, el cristiano, vamos a ver, perdón, de manera que muchos cristianos, incluyendo el que esto escribe, dice, hemos celebrado el nacimiento de un Dios pagano, sin saberlo. Él, sin saber, se puso a celebrar el nacimiento de un Dios pagano. Mire, Dios protege la ignorancia porque la Biblia dice, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de ignorancia, manda en todo lugar a que los hombres se arrepientan. Pasa por alto la ignorancia. Pero oiga, dice, creyendo que celebramos el nacimiento de Salvador Jesús, sino más, el cristiano, y pone entre paréntesis, cualquier persona con sentido común, debe reconocer que al celebrar la Navidad está siguiendo una práctica católica, pues fue la Iglesia Católica quien fijó la fecha y ordenó
La celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Fíjese. Se podrán ofrecer muchas excusas para esta celebración, pero no podremos eludir la sentencia de Romanos 2:1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Porque criticamos a los católicos por sus tradiciones, pero muy convenientemente seguimos una de ellas: la Navidad. Ese fue un gancho al hígado. Le voy a leer aquí, le voy a leer lo que dice el doctor Ironside en su comentario del libro de Apocalipsis. Es un hecho lamentable que los principios y prácticas de Babilonia estén rápida y firmemente permeando las iglesias que escaparon de Roma en el tiempo de la Reforma. Entre paréntesis, hermano, es una barbaridad para todos los mártires que nos antecedieron y que la Iglesia Católica Romana sacrificó con la Santa Inquisición, que nosotros ahora querramos estar de mano sudada con ellos. Sigamos adelante. Podemos ver evidencias de ello en el extendido uso de títulos eclesiásticos rimbombantes que otrora fueran desconocidos en las iglesias reformadas, en los avivamientos de días santos y festividades eclesiásticas como la Cuaresma, Viernes Santo, Semana Santa y Navidad. Debo admitir que algunas de estas festividades, si investidas de cualquier carácter eclesiástico, puede ser que sean practicadas en inocencia en los hogares, pero cuando se convierten en festivales de las iglesias, tales festividades ciertamente caen bajo la condenación de Gálatas capítulo 4 versículo 9 al 11. Leamos Gálatas 4, 9 al 11, por favor, que es lo que el doctor Ironside dice, que muchas iglesias están cayendo en esa condenación en este preciso momento. ¿Lo tenés? 4 del 9 al 11. Léetelo. Dice: léetelo así, como que estuvieras bravo. pero ahora que conocéis a Dios. Ay, Dios, así no estás bravo. No, está bien, léetelo como vos querrás. Dale. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Observáis los días, los meses, las estaciones y los años? Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Gracias. Creo que si Pablo viniera ahorita, le da el soponcio. Si una paseadita que en todas las iglesias, tanto que me persiguieron a mí, todos los falsos hermanos, los judíos, los paganos, todos, yo escribiendo, y estos que tienen como 50 versiones de la Biblia que el Señor me dio, por gusto me persiguieron, diría él, en algunos casos, hermano. Temo. ¿Por qué? Porque guardáis los días, los meses, los tiempos. Y ni modo. Oigan esto que le voy a decir, ni modo. Si al mundo le interesa muchísimo que todo el mundo esté metido en esto. ¿Por qué? Porque en este mes se recuperan los comerciantes de cualquier pérdida que hayan tenido durante todo el año. Entonces todo el mundo compra y requete compra, y es una tontería. Bueno, comprar no es una tontería cuando es necesario lo que uno va a comprar, pero aquel le compra a aquel, pero aquel también le tiene que comprar a aquel. Entonces quedaron tablas. Si van a quedar empatados, entonces mejor que no metan gol, hombre. 0-0.
No, que después hasta se terminan molestando, ¿verdad? Porque aquel compró un regalo de 100 pesos y el otro compró uno de 50 pesos. Entonces el de 50 pesos es un agarrado y el otro se siente timado. No estimado, sino que timado. Y oiga lo que dice la Biblia acerca del consumismo o mercantilismo. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, de iniquidad y pecaste. Y yo pues te expulsé por profano del monte de Dios y te eliminé, querubín protector de en medio de las piedras de fuego, y eras perfecto en todos tus caminos. Montón de gente bien triste porque no tiene dinero para ir a regalarle a alguien. Hermano, cuando en esta época si recibe el aguinaldo, entre paréntesis, el aguinaldo también es una costumbre que viene de ahí, pero tampoco lo va a rechazar porque es algo, no, hermano, es una estupidez, perdóneme, pero eso es una, ¿cómo decirle? ¿Ah? No, sí, yo sé que es una prestación, pero una conquista laboral. Entonces no reciba el bono 14, porque el bono 14 lo instituyó Serrano. Todos los que andan criticando a Serrano, para la época del bono 14 deberían decir San Serrano. No, esa es una conquista laboral, nadie se la puede quitar. ¿Qué? Cuando se instituyó, usted ni había empezado a trabajar tal vez, y ya cuando llegó ya era la conquista laboral, eso es otra cosa. Pero óigame, ese dinero no le parece que le podría servir para otras situaciones. En vez de atiborrarse y en enero ponerse a dieta, tener que pagar para ponerse a dieta. Porque se metió unas tamaleadas durante todo el mes. Sale de las fiestas puro Michelin, así. Ok. Le voy a seguir leyendo lo que decía Ironside, en donde el Espíritu Santo en 4:9 de Gálatas advierte contra observancia de días, meses y tiempos y años. Todas ellas y muchas otras que se pudieran añadir son de origen babilónico y estuvieron alguna vez relacionadas con la adoración del misterio de Astarot y Tamuz. Ha sido a través de Roma que ellas nos han llegado a nosotros, y hacemos bien en recordar que Babilonia es la madre de todas las rameras. Ese Ironside sí que era cardíaco, hermano. Yo solo lo estoy leyendo y echándole un poco de salsa a los tacos, inflexiones, pero aquí dice, con las hijas que probablemente participan de las características de su propia madre. ¡Wow! Este es más grueso. Fíjese que yo dije, lo que él no puso aquí es que Babilonia es la madre de las rameras, porque eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Aquí él dice Babilonia es la madre con hijas que probablemente participan de las características de su mamá. ¿Qué es lo que está diciendo? Explíqueme, por favor. O no sé si yo soy mal pensado. ¿Qué es lo que está diciendo Ironside en esa última párrafo? ¿Que las hijas qué? Ramera no es una gente que tiene muchas ramas. Ahora oiga esto. Oiga esto. Ahorita vamos a dejar el tiempo a hermano Miguel, porque él investigó bastante tiempo acerca del probable nacimiento del Señor. No vamos a establecer una fecha, pero esto nos va a servir para que también entendamos que no pudo haber sido el 25 de diciembre. Ahorita lo va en un momento. Espérenme unas 2 horas. Oiga cómo dice el afamado y ampliamente leído predicador bautista del siglo pasado, Carlos Spurgeon, en un sermón predicado el día domingo 24 de diciembre de 1871, dijo: no tenemos supersticiones concerniente a los tiempos o a las sazones.
Ciertamente nosotros no creemos en el presente arreglo eclesiástico llamado Navidad, porque primero, porque no creemos en misas para nada, sino las detestamos. Así escribió él, así dijo él, porque él estaba hablando en inglés. Entonces él dijo, nosotros, we don't believe in Christmas for nothing. Aleluya, no, si ahora vine abusivo. Óigame. Por eso él está diciendo, no creemos en ninguna misa. Y aquí hay una nota del traductor, la palabra inglesa para Navidad es Christmas, que es una palabra compuesta de Christ, Cristo, y más, que significa misa, misa de Cristo. Y segundo, porque no encontramos ninguna base escritural para observar ningún día como el cumpleaños del Señor. Y consecuentemente su observancia es una superstición, porque no es de autoridad divina. La superstición ha fijado con todo dogmatismo el día del nacimiento de nuestro Salvador, aunque no hay posibilidad de descubrir cuándo ocurrió. Bueno, y aquí dice otras cosas. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ver, tengo muchas cosas que deciros y creo que sí las podréis sobrellevar, pero me voy a saltar un montón, hermano. Imagínese usted que aquí, vamos a ver si encuentro esto, solo me gustaría, primero Dios, vamos a ver, las posadas. Óigalo de las posadas. Oiga este sincretismo. También se acostumbra a asistir a la misa de gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales. En México la Nochebuena constituye la culminación de una celebración que dura 9 días, a la que se llaman las posadas. Estas empiezan el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de María y José. Ya no es José y María, va, matriarcado. Bueno, ok, de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. El número 9 también alude a los 9 meses de embarazo de María. Parte esencial de la fiesta es pedir posada mediante unos cantos en los que unos asistentes solicitan el favor de ser recibidos y otros responden, primero negándose y al final concediéndolo. Si es cardíaco eso, ¿ah? Se roban el niño y lo devuelven con chupacoa. ¿Te acuerdas que yo me robé un niño una vez? Pero yo no era cristiano, mamita, no te quedes viendo así. Ay, yo. Estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados con la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Yo no sabía, hermano. Yo lo que quería era chupar. Sinceramente, hermano. La canción que más me gustaba era que nosotros los estudiantes hemos hecho un barquito de vela para chupar y chupar y chupar, porque ya no se puede chupar en la escuela. Aquí dice, el final concediéndolo, con lo que todos están en júbilo por el feliz final de la travesía de los peregrinos. Oiga esto. Otro elemento fundamental es la piñata, que junto con el canto de la letanía, los juegos tradicionales, los dulces, las bebidas propias de la época, aglutinan las enseñanzas introducidas por los evangelizadores de la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. El origen de las posadas parece hallarse en el convento de San Agustín a Colmán, en donde los monjes agustinos aprovechaban la coincidencia de las fechas cristianas y las de los ritos aztecas, quienes festejaban el nacimiento de su máxima deidad, el dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Aquí fracasaría cualquier predicador que aquellos que dicen, diga conmigo Huitzilopochtli. Creo que ninguno contestaría. Ahora, ¿quién es Huitzilopochtli?
En la mitología y la religión azteca era el dios de la guerra y del sol. Según la tradición, condujo a los aztecas durante su larga migración de Aztlán, su mítica tierra natal, hacia el Valle de México. Su nombre del azteca Huitzilín, que significa colibrí, expresa la creencia azteca de que los guerreros muertos renacerán como colibríes. Su madre, la diosa de la tierra, Coatlicue, lo concibió después de guardar en su pecho una bola de plumas de colibrí. Es decir, hermano, un sincretismo, una mezcla pagana, pero terrible. Pero ahí andan todos bien contentos. Tututicuta, tututicuta, y sonando las bocinas. Ta, 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 y con el gran frío. Y cuando se vuelven cristianos no van a la iglesia porque hay frío. Entonces, yo aquí tengo mucha más información, pero no quiero abrumarlo con el montón de información. Además, quiero que el hermano, y ya llevo bastante tiempo hablando, solo quiero ver si tengo alguna otra cosita que... al árbol de Navidad. La comida. Las comidas tenían una práctica pagana, las costumbres de los regalos. Así que si me va a regalar algo, que sea en enero, por favor, hoy. ¿Y por dónde deja al mentado Santa Claus? Ese ya ni hablamos, hermano. El dios Janus. No, hermano, mire, ha sido, mire, si aquí hay alguien que profesa la religión católica, discúlpeme, mi propósito no es atacarlo ni burlarme de usted. Yo crecí en un colegio católico, ahí me educaron, me medio educaron, y ahí conocí muchas cosas. Y mi propósito no es ni atacarlo ni burlarme, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Salga de Babilonia. A todos nos tocó salir de Babilonia. Y también le voy a hablar a los evangélicos. Hay un montón de evangélicos que nacieron no de nuevo, sino que nacieron sus papás siendo cristianos, asistiendo a una iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Usted también está en Babilonia. Usted necesita nacer de nuevo. Gloria a Dios. Miremos unas cositas acá. Lo tenemos ahí. Tragámosle un micrófono al hermano. Llevémonos vámonos, creo que es el número. Vamos a ver, yo te voy a decir. Permitime. Vamos a ver, perdonen que les dé la espalda. Saludá para mientras, Miguelito. Gloria a Dios, que Dios me bendiga, hermano. Que Dios me bendiga, porque no sea que, casi como decía el apóstol Juan, va a haber una gran multitud y se pone uno nervioso. Que Dios le bendiga, hermano. La verdad es que no me esperaba que mi apóstol me dijera que... A mí me gusta hacer travesuras. Yo le digo a los hermanos que cuando yo miro a alguien parado a la orilla de la piscina, siento una tentación tan tremenda, hermano. Y yo sabía que aquel había investigado este tema y que había sacado esto, y él amablemente me lo dio a mí, y yo hubiera podido venir a carburar con eso y decir, viera cómo me costó. Pero prefiero que se lo diga a él. Son pocos slides, así que adelante, hermano. Ahora sí ya no lo interrumpo. Después vienen las preguntas. Bueno.
muchos hemos quitado, o él decía, muchos han quitado el arbolito de la sala, pero en el corazón todavía están las lucecitas, ¿verdad? Entonces espero que en nuestros corazones ya no estén tampoco las lucecitas, como ya no lo están en la sala. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Él es una bendición. Gloria a Dios. Bueno, me ponía a pensar en mi hermano apóstol que se había robado un niño. Dije yo en ese ratito, ojalá que ya lo haya devuelto. Es solo para que se me quite el nerviosismo, hermano, perdone. Entonces, vamos a ver, la Biblia dice en San Juan, me parece que capítulo 5 y versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas dan testimonio de mí y en ellas encontraréis palabras de vida eterna. Entonces muchas veces nosotros somos ajenos a las verdades y nos metemos en las tradiciones del mundo, de la Babilonia, porque no escudriñamos la palabra o porque tal vez vamos a algún lugar donde no se escudriña la palabra y estamos siendo enseñados de una forma mala. Entonces nosotros podemos comprobar que Jesucristo no nació para esta época de diciembre de varias formas. Primero, conforme a la muerte del Señor Jesús. Conforme a la muerte del Señor Jesús, podemos ver que en San Juan 18:39 dice que la muerte del Señor Jesús se dio al final de la Pascua. Ahora, esto es en el día 14 del mes de Nisan. El 14 del mes de Nisan era cuando se celebraba la Pascua. O sea que fue a finales de ese mes. También dice que era estación de primavera. Ahora, en nuestro calendario este periodo está comprendido entre los meses de marzo y abril. Ahora, en Lucas 3:23 dice que Jesús tenía aproximadamente 30 años en el inicio de su ministerio, que era la edad del inicio en que en el Antiguo Testamento se empezaban a ejercer los sacerdotes. Continuemos, porque después les voy a enseñar dice, si murió en primavera, 3 años y medio de ministerio nos indicarían que lo inicia en otoño, entre septiembre y octubre, que es el mes de Tirsi. Retrospectivamente, 30 años antes, cuando nace, seguiría marcando el mes de otoño. Miremos el siguiente slide, hermano. Ahora, aquí podemos ver nosotros el calendario, un calendario que lo escaneamos de un diccionario, y en ese calendario podemos ver nosotros en la parte exterior el calendario hebreo, donde dice Nisan, Adar, Sebet, Tevet, Kislev, todos los nombres del calendario hebreo, y en la parte de adentro, en el interior, están los meses del calendario gregoriano, que es por el cual nosotros nos regimos. Ahora, en ese calendario podemos ver nosotros que la primera flecha está en el mes de Nisan, que es cuando se celebraba la Pascua. Entonces dice la Biblia que Jesús murió más o menos al final, que se celebraba la Pascua. Quiere decir en el mes de Nisan. Ahora, si usted mira, la Biblia dice que Jesús, dice que Él comenzó, por la cita que vimos anteriormente, estuvo en el ministerio durante 3 años y medio aproximadamente. Eso quiere decir que si usted mira la primera flecha que está en Nisan y le da una vuelta de retroceso, retrospectivamente, 1 año caería otra vez en el mes de Nisan, 2 años otra vez en el mes de Nisan, y 3 años caería siempre en el mes de Nisan. Pero como eran 3 años y medio, sería del mes de Nisan 3 años y medio, 6 meses más, que caería en el mes de Tirsi, que es entre septiembre y octubre. Amén. Entonces, con esto podemos nosotros comprobar que Jesús empezó su ministerio 3 años y medio antes de su muerte, en el mes de Nisan, que es en el mes de Tirsi, que también le llamaban Etanim. Ahora, si empezó su ministerio en más o menos entre septiembre y octubre, en el calendario hebreo, mes de Tirsi, si retrocedemos 30 años antes, que fue cuando él comenzó, sería su nacimiento, siempre en el mes de Tirsi. Amén. Entonces, esa es una manera en la cual nosotros podemos
comprobar que Jesús no nació en el mes de diciembre, en invierno. Hay más explicaciones de eso. Entonces, no sé si estamos claros, si me pude dar a entender, aunque el calendario es bastante elocuente. No sé si podemos ver el siguiente slide. Ahora, podemos comprobar también que Jesús no nació en el mes de invierno conforme a la actividad de los pastores. Lucas 2:8 dice que los rebaños se guardaban más o menos hasta el 15 de octubre, cuando iniciaba el invierno. Esta escritura dice que los pastores se encontraban en los campos cuidando las vigilias de la noche de los rebaños. Ahora, la escritura esa dice que cuando Jesús nació estaban los pastores con las ovejas en los rebaños. Pero podemos entender que en el mes de invierno, antes del 15 de octubre, en adelante, dice la Biblia que ya guardaban los rebaños. Entonces miremos otro slide. Ahora, también hay otra cosa, para respaldar el hecho de que no era invierno, podemos ver que el emperador romano no mandaría en esta época del año a que se hiciera un empadronamiento. Ahí está Mateo 24:20. Además de frío, el invierno en Palestina era lluvioso, por lo que se hacía muy difícil viajar. Y de donde viajaban eran distancias, póngale que lo hacían en caballo o en alguna bestia, y pues duraban a veces 2-3 días para llegar todos a ese lugar. Además, según la historia, cuenta de que en Belén era un lugar donde habían más o menos 15,000 personas, pero que en ese tiempo del empadronamiento se juntaban como más de 1,000,000 de personas en ese lugar. Entonces, por eso era que era muy difícil que para esa época hubieran llamado a ese empadronamiento. Ahora, cuando miramos nuevamente el calendario hebreo y el gregoriano que están juntos, podemos ver que en Lucas 2:8 dice que antes del 15 de octubre, abajo, se guardaban los rebaños, antes del 15 de octubre. O sea, siempre que nos marca el mes de Tirsi, entre septiembre y octubre. Ya al final de octubre, que ya es parte del mes de Esban o Gesban, que también le llamaban Bul, ya estaban guardados los rebaños. Entonces quiere decir que el 25 de diciembre ya está nevando en muchos lugares y hay demasiado frío. Entonces es otra manera de comprobar que Jesús no nació para esta época. También hay otra forma de verlo, que es conforme al nacimiento de Juan el Bautista, ya que la Biblia menciona que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. En Primera de Crónicas 27:2 habla de cómo los sacerdotes comenzaban más o menos en la primavera, o a ejercer el sacerdocio. Pero el primer turno sacerdotal empezaba, dice, en el inicio del mes de Nisán. Volvemos a hablar mes de Nisán. Ahora, en Primera de Crónicas 24:10 dice, vemos que a Zacarías le tocaba el octavo turno, que era el de Abías. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Ahora, en Lucas 1, del 5 al 13, dice que el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan mientras él estaba de turno. Muy bien, entonces podemos ver ahí que comenzaba más o menos en el mes de Nisán, en la primavera, comenzaban los turnos sacerdotales. Eran 24 turnos los que se hacían, y cada turno duraba una semana. Es decir, que cada 6 meses empezaba el ciclo otra vez de los sacerdotes. Muy bien, entonces cuando miramos esto nos damos cuenta que si empieza más o menos, no son fechas exactas como decía el hermano apóstol, pero sí un mes exacto sí lo era. Entonces en el mes de Nisán empezaba el primer turno. Quiere decir que 8 semanas más adelante, porque era el octavo turno de Abías, donde ejercía el sacerdocio Zacarías, más o menos volvería a caer más o menos como en el mes de Sibán, en junio. 8 semanas después, dice ahí, el octavo turno de Abías. Ahora, también algo que no pusimos en ese momento ahí, era que después de esa octava semana, empezaba una fiesta que se llamaba Pentecostés en ese tiempo. O sea que después de las 8 semanas,
Zacarías tuvo que estar una semana más, ya eran 9 semanas. Y después de las 9 semanas de estar ahí, fue cuando el ángel le anuncia, estando de turno, que iba a concebir su esposa. Y entonces quiere decir que en lo que él terminó, pasaron las 9 semanas y él regresó a su casa, fue cuando concibió prácticamente, Elizabeth concibió de Zacarías. Miremos el siguiente slide, por favor, hermano. Ahora, Lucas 1, 23 y 24 dice que Elizabeth concibe a Juan el Bautista después de que Zacarías había cumplido con su ministerio, lo que sería en el mes de Siván, final de mayo o inicio de junio. 9 meses después nacería Juan. Esto coincide con la estación de primavera en el mes de Adar, que es marzo o abril nuevamente, que fue cuando fue la fecha que vimos anteriormente, que Jesús también había muerto para esa época. Ahora, Lucas 1, 26 y 36 dice que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista, lo que nos lleva a situar el nacimiento del Señor Jesús en el otoño, o sea, otra vez entre septiembre y octubre, en el mes de Tirsi. Ahí lo vemos nuevamente. Si Elizabeth concibe más o menos en el mes de Siván, entre mayo y junio, 9 meses después caería más o menos en el finales del mes de Adar o principios del mes de Nisan, que sería en marzo. Amén. Entonces, en el siguiente slide lo podemos ver. Digamos, ahora podemos ver que si nace Juan el Bautista a finales del mes de Adar, o sea, principios de marzo o el final del mes de Nisan, 6 meses antes, Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. Eso nos vuelve a dar el mes de Tirsi, que es entre octubre y septiembre. Entonces, estas serían, pues, algunas de las formas de comprobar bíblicamente, no que uno lo suponga, que el Señor Jesús no nació para la época de invierno, que como decía nuestro hermano apóstol, era una tradición babilónica de Tamuz, de su papá Nimrod, que les llamaban el dios sol, sino que fue más o menos entre septiembre y octubre. Amén. Entonces le dejo gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor por la explicación tan clara que nuestro hermano le dio al Señor. Quiero decirle que aparte de estos elementos que son tan importantes, tenemos que recordar que San Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y tabernaculizó es muy sugestiva la palabra, literal, tabernaculizó, porque en esos meses era la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús cumplió en su vida siempre con todas las fiestas establecidas por el Padre para el pueblo judío. Por ejemplo, en la fecha de la Pascua Él murió. En la fecha de las panes sin levadura, Él vino a tener su resurrección. En la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Entonces, muy probablemente la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot es el momento en el que Él nació. Y probablemente cuando Él regrese en su segunda venida, va a hacerlo en la fiesta de las trompetas, porque por eso es que dice la Biblia que se va a oír voz de arcángel, voz de Dios, trompeta de Dios, trompeta de parte del Señor. Eso es la fiesta de las trompetas. Entonces tenemos que ver que las fiestas que Dios le dio a los judíos para que ellos las celebraran era un simbolismo de las cosas que habrían de acontecer. Hemos visto un montón de preguntas y hay algunas que debo de contestar, de aclarar, muy interesantes. Tal vez si ustedes me las resumen, porque creo que no las vamos a poder leer todas. Mientras los hermanos toman ahí para resumir de qué se trata, quiero decir algo. No, mejor dale vos, dale. Y con la ayuda del Señor. Hay bastantes preguntas relacionadas al origen del arbolito, a si es permitido compartir en los convivios
si es permitido recibir regalos. Muchos hermanos parecen que tienen negocios y ¿qué pueden hacer si los cierran? Fíjate que es una excelente pregunta. Les voy a decir por qué. Porque nosotros debemos nosotros debemos de ser equilibrados. Yo no soy de la idea legalista de que si nos vamos a ir a un monte en este tiempo y todo el mes de diciembre y después vamos a regresar. No, de ninguna manera. En la actividad comercial yo comprendo que los comerciantes deben de resarcirse, incluso como les dije con anterioridad, de muchas pérdidas que han tenido. Hay algunos centros comerciales que hacen firmar a sus inquilinos que tienen que adornar para Navidad. Les dice, usted va a estar aquí, está bien, pero en el contrato dice que usted tiene que adornar para Navidad. Pero eso, mire hermanos, son otros 20 pesos. Mire, lo que a mí, como ya le dije, me enchincha, es que un pastor ponga la celebración dentro de la iglesia. Y con eso coincido con esto que decía este hombre de Dios, vamos a ver, Ironside, que decía, si debo de admitir que algunas de estas festividades, si investidas de cualquier carácter eclesiástico, puede ser que sean practicadas en inocencia en los hogares, pero cuando se convierten en festivales de las iglesias, tales festividades ciertamente caen bajo la condenación de Gálatas 4, 9 al 11. Entonces, el asunto al que yo definitivamente me opongo es de que esto sea celebrado como una fiesta cristiana y promovida por la iglesia del Señor Jesucristo. Eso no debe de ser. Ahora, usted en su casa debe de evaluarlo, y en su caso, si usted es un comerciante, de ninguna manera le aconsejo que cierre su comercio. Al contrario, si en esta época usted puede vender algo, pues hágalo y en el temor al Señor. Lo de los convivios es otra cosa similar, porque este es el momento, hay empresas que para su convivio le regalan a sus empleados, digamos, si es una empresa que vende aparatos electrodomésticos, rifan como 20 cosas y tal vez usted se la saque y la tiene necesidad, quédese aunque sea para la rifa y después se va. Pues sí, porque usted no sabe si se lo va a sacar. Por eso yo le digo, yo no miro esto con un tinte legalístico, yo que soy legalista, la Navidad, la sangre de Cristo me protege. La sangre de Cristo siempre me protege, a mí y a usted también. Pero no debemos de llevar esto no debemos de llevar eso a unos extremos que nos hagan ver como que fuéramos odiosos, pues. Yo solo le estoy explicando a usted, y le estoy explicando porque ya me han antecedido otros hermanos que se metieron a decir que sí era buena la Navidad, y que el árbol de Navidad era el árbol de la vida. Vaya usted a creer, ¿cómo va a ser el árbol de la vida, el árbol de la Navidad, cuando hay una costumbre terrible? Le voy a leer lo del árbol acá. Yo no quería leerle eso porque es muy largo, y yo pues creí, pero vi que la mayoría de las preguntas, no todas, pero una cantidad de preguntas dicen que si podemos exponer un poquitito más del árbol. Dice acá, los troncos usados para ayudar al sol a madurar. Bueno, los paganos adoradores del dios Sol o Baal celebraban con gran alegría el día más corto del año, que es el solsticio de invierno. Para ellos era el nacimiento del sol, su cumpleaños. Ese día que había 25 de diciembre, cuando según ellos empezaba a madurar, y había que ayudarlo a crecer para que dieran más luz y más calor. Con este fin prendían grandes fogatas en las colinas y por doquier. Los troncos usados para ayudar al sol a madurar eran llamados Yule log. Me imagino que es una palabra inglesa, porque log es leño, ¿no? Bueno, no sé, aquí dice Yule log, por los paganos, y eran considerados sagrados porque eran un símbolo de su gran dios Baal. Los adornaban con flores y cintas de colores, manzanas doradas,
etcétera. Y para encenderlo, los sacerdotes druidas hacían un gran ceremonial como parte del gran festival navideño o festival Yuli. Los adoradores de Baal le presentaban sus regalos para que el dios Sol les perdonara sus pecados, mientras que inocentes niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego para agradar a Baal. Entre paréntesis, y dice, y los adultos caminaban sobre las cenizas calientes. Eso todavía pasa. En la época navideña es cuando se entregan más niños a Baal, porque realmente a quien está dirigida la fiesta es a toda la humanidad, pero más que todo a los niños, y a ellos se les entrega a un dios extranjero. Eso es una cosa. La otra cosa es que dice que ellos caminaban sobre fuego, y la Biblia dice, cuando se habla de caminar sobre el fuego, que eso son cuestiones de tipo sexual. Y los meses que más, no sé, ¿dónde estará el hermano Juan Luis Elías? No sé, me consiguió lo tiene en disquete. ¿Será que podemos ver en disquete ahí? ¿No es qué? Ah, bueno, pongámoslo ahí entonces. Mi hermano me estaba consiguiendo una estadística en donde dice que el mes posterior a toda esta celebración es el mes en donde más alto índice ¿de qué? De suicidios. Porque se administra, hermano, disculpe, mire, parecería algo inocente, pero a cuenta de que le van a decir a alguien, reciba el espíritu navideño. Sí, nosotros sabemos que el mundo espiritual es terrible, los cristianos, y ahí están, ay sí, el espíritu navideño, que venga, no, que se vaya al abismo el espíritu navideño, definitivamente, yo no lo recibo ni en mi casa, ni de donde me toque cubrir, definitivamente no lo recibo. En estos meses tenemos la tasa de suicidios se eleva. Mire aquí es diciembre, ¿verdad? Como que si el espíritu de tristeza los amordazara a los espíritus. Pero mire todo lo que sube en enero. 85, ese es enero. Después sigue subiendo. Este debería de subir, pero su batería. Ok. Pero gracias, hermano. Yo le puedo asegurar a usted que la época más pecaminosa en el sentido sexual es esa época. Solo que no me atrevo a tanto, hermano, pero hasta le diría yo a alguno de esos que tienen su negocio de esos de moteles, ¿cuándo es cuando mejor le va? Y yo le aseguro que es esa época. Caminando sobre fuego. Caminará, pondrá el hombre fuego en su seno sin que arda, caminará sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies, dice Proverbios, hablando del sexo ilícito. Entonces, de ahí viene el árbol, de esa costumbre, pero después habían otras cuestiones, permítame, vamos a ver, los símbolos. Según los babilonios, Nimrod, fíjese, ornamentos, ¿qué significado tenía quemar el árbol? Por supuesto, estimado lector, que nada de esto tiene que ver con el nacimiento del amado Salvador, sino que con el nacimiento del Mesías pagano, el niño Dios Tamuz. Otro nombre que los babilonios daban a Tamuz era Baal Beret, que significa el Señor del Pino. Dice que tremendo Señor del Pino. Sí, hermano, pero yo lo que pongo es ciprés, dirá alguien. Y chiribisco, ya no hay para dónde ni con qué. Según los babilonios, Nimrod había sido cortado o asesinado en el vigor de su juventud, en todo su poder y gloria. Su muerte debía ser vengada por la encarnación de su hijo Tamuz, nacido el 25 de diciembre. Este árbol,
Aquí está toda la historia esta, si quiere, para seguir con las preguntas. No le leo esto y se lo dejo aquí a uno de los hermanos pastores para que él se encargue de dárselo a quien está interesado en conocer un poquitito más, o el sitio, el sitio en donde puede averiguar un poco más. Sí, hermano. Había una de esas donde o donde podían encontrar toda esa información, si la pueden poner en internet o a quién se le pide. Hay dos preguntas que coinciden. Una, si en la radio que salió esto se sigue sacando, ¿por qué no han, por así decirlo en palabras, por qué no han cuadrado a esas personas o les han cancelado el programa ya que siguen haciéndolo? Y la otra es, si has considerado en algún momento hablar con esos pastores que están en la radio, que están haciendo estas cosas, tocante a este tema. Yo quiero decirles a ustedes que los hermanos, porque ahí me vinieron con un nombre, los hermanos de Lluvia de Gracia, se disculparon muy educadamente y con una gran pena. Sobre todo el hijo del hermano Edmundo, que se llama Ronnie, es una persona muy educada, muy gente, y cuando él se enteró de lo que había sucedido, pidió 1000 disculpas, llamó y preguntó que nos pidió perdón y que qué quería que hiciéramos, si querían que nosotros les dijéramos qué querían que hiciéramos, porque consideraban que no había sido correcto, que eso había sido un error, porque la persona que había mandado el material no había consultado, ese era un material que el pastor había predicado para su propia iglesia, y no tenía por qué sacarlo a la radio. Entonces ellos se disculparon, y yo creo que es gente que de veras está con el deseo de proclamar el evangelio. Sobre todo, pues, les estoy hablando del hijo del hermano Edmundo, que es hermano Ronnie, que yo creo que es un ministro de Dios y que él lo que quiere es la unidad verdadera dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros le dijimos, no hay problema. Solo por favor ya no manden ese material así, y que no sea confrontativo. Yo tampoco me voy a poner a enseñar desde la radio eso para no causar polémica dentro del pueblo, pero la gente a la que yo le puedo llegar por medio del mensaje, sí le voy a explicar lo que nosotros creemos. Entonces por eso fue que nosotros lo anunciamos como una duda, para que usted pudiera venir y nosotros le pudiéramos explicar, para no entrar en contienda con ellos, porque ellos bien gentes ofrecieron disculpas y ofrecieron ver cómo podían arreglar estas cosas. A veces se cometen equivocaciones, son cosas que se le pasan a uno. Por ejemplo, estaba leyendo una pregunta por ahí, que nosotros habíamos hecho una fiesta de, ¿cómo se llama lo de la venta? El Festival de la Música, ¿verdad? Que no debe ser confundido con eso, pero habían cosas que decían, según dice en la pregunta, que había unas cositas que tenían la palabra Feliz Navidad. Entonces ustedes deben de comprender que nosotros no apoyamos eso, que hacemos un esfuerzo enorme, pero que a veces se cuelan algunas cosas y quizá un hermano en su cansancio no puede ver que se le pasó un material que usted sí vio, pero tal vez si lo vio, no es para que me lo diga hasta ahorita, sino que tal vez en ese momento acercarse al encargado y decirle, mire hermano, el hermano Sergio ha dicho que él no cree en esto y aquí ustedes tienen esto, para que él recapacite. Pero quiero decirle que nosotros hemos hecho un esfuerzo tan tremendo que este mes se rechazaron 300,000 quetzales de publicidad. 300,000 quetzales que nos caerían requete contra bien, para poder pagar un montón de cosas. Dentro de ellas, la casa de enfrente, que nos toca pagar una fuerte cantidad final de mes y de año. Pero lo rechazamos porque tenían un alto contenido de música y de promoción navideña. Entonces, para no confundir a nuestra gente, rechazamos
Los anuncios, aunque no rechazamos los 300,000 quetzales, el Señor nos los va a mandar de alguna otra forma, ¿verdad? Porque así es Él. Pero se rechazó un montón de dinero, pues, en eso. Entonces, si usted ha visto algunas cositas que incongruentes, pues, con lo que yo le estoy diciendo, sírvase perdonar, disculpar. Le pido perdón públicamente si fue ofendido usted por eso. Acérquese y dígalo para que nosotros podamos corregir esa situación, porque realmente creemos que debemos de honrar a Dios. ¿Sí, hermano? Hay muchas preguntas sobre consejos, qué hacer con los niños, que si pueden quemar cohetes, estrellitas. Los niños entienden como usted ni siquiera se imagina. Yo me senté con David hace unos días porque estaba viendo una película él en donde contenía elementos navideños, ¿verdad? Y entonces le empecé a platicar y le dije, mira, eso de la Navidad, como no le puedo decir de que Tamuz y que el solsticio. Entonces así le dije, mira, ese es del diablo, mano. ¿Cuál? Me dijo. Eso de la Navidad. ¿De veras? Me dijo. Sí. Lo quitó. Y entonces después le traté yo de explicar otro poquito más para que tuviera elementos y toda la cosa, ¿verdad? Pero si, mire hermano, si su hijo lo tiene a usted, ¿para qué quiere un árbol? Si su hijo lo tiene a usted, si usted se dedica con su hijo, venite papadito, vamos a ir a jugar, hombre, venite, vamos a ir a tal lado, venite, ¿para qué quiere un árbol? ¿Qué prefiere él? ¿Un árbol o usted? A usted lo prefiere, hombre. Bueno, sigamos ahí. ¿Alguna otra cosita que quieran decir los hermanos? Hay una pregunta que dice si existe algún decreto en la Iglesia Católica sobre la celebración de la Navidad. Ah, sí. Es que según en el concilio que ellos hicieron, ahí se ordenó que tenían que celebrarlo el 25, a lo cual lo obedecen al pie de la letra muchos evangélicos. Sigamos con otra pregunta. ¿Dónde alguno de ustedes habrá visto el estuche de mis lentes? Por favor, devuélvanlo, porque sí se me ha perdido. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Otras es sobre qué hacer con los familiares que normalmente en estos días hacen el fiestón. Hay que respetarlos. Si van, no van, comen, no comen. Hay que respetarlos. No hay que atacarlos. Yo le estoy enseñando a un grupo de cristianos que eso es pagano. No le estoy enseñando a los paganos. Le estoy enseñando a los cristianos. A los paganos hay que hablarles del amor de Cristo. Entonces no entremos en contienda. No soy del diablo. No, yo le estoy hablando de cristianos. Cristianos. Gente que nació de nuevo, que no debería de estarse mezclando con esas cosas. Pero los de afuera, hermano, hay que tener paciencia y amén. Le dan un abrazo y le dicen feliz Navidad. Gracias, dígale igualmente. Que Dios lo bendiga. Le dan un regalo. Gloria a Dios, dígale. Bendito Jehová, que provee, aunque sea por los cuervos. ¡A la gran! No. Eso no lo voy a decir. Eso sí ya sería. A ver, sigamos. Dice, ¿qué pasa con el 31 de diciembre? Si claro, la celebración es igual o parecida a la Navidad. Yo creo que es un poco distinta porque no tiene las mismas, no tiene la misma trascendencia, y es la finalización de un ciclo que no tiene nada que ver con lo religioso, sino que con el tiempo. Entonces eso es otra cosa totalmente distinta, aunque algunos aseguran que también el 31 tiene implicaciones religiosas. Yo creo que habría que investigar un poco más a ese respecto. Sí, hermano. Ya vamos a ir finalizando. Una aportación, dice Primera de Reyes 14:23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera,
en todos los collados altos, debajo de un árbol frondoso. Sí, sí, mire, incluso hay un pasaje, hombre, es que yo ya no sé por qué no le dije más de esto, pero hay un pasaje que se habla del árbol en los altares. ¿Dónde está? Deuteronomio 16:21, leamos Deuteronomio 16:21, vamos a ver qué dice. Ahí abajo está el micrófono, Deuteronomio 16:21, fueran tan amables. ¿Cómo dice? Pero con el micrófono. Ahí tiene un micrófono, hermano Marvin. No plantarás para ti acera de ninguna